Amén, qué bendición. Gracias, jóvenes. Estamos ahí en Romanos 1, 16 y 17. Vamos a hablar acerca de la fe en Dios. La fe es el complemento en el hombre de la manifestación de la gracia que viene de parte de Dios. No hay, hermanos, conflicto como algunos quieren decirnos, que porque yo por fe creo y acepto a Cristo, que yo de alguna manera estoy confiando en que yo soy salvo porque yo creí. No, somos salvos por la gracia de Dios. Y Dios te extiende su gracia. Dio su vida por ti y te invita a que vengas a Él. Y cuando yo respondo positivamente a ese llamado que Él me hace, estoy ejercitando la fe. Es un complemento. Uno no va sin el otro, eso así lo entendemos nosotros. La rebeldía y la incredulidad ponen una barrera y se oponen a la operación de la gracia divina. Por eso personas rechazan, porque el diablo va a hacer lo posible para que no respondas positivamente a esa invitación que Dios hace y al sacrificio de Cristo en la cruz. La fe hace que el hombre acepte el mensaje de Dios y descanse totalmente en la persona de Cristo. La fe es ofrecida en el Evangelio como la única base de la fe verdadera, porque usted puede tener fe de que no es así, fe de que puede llegar por las obras, pero la única manera de ser salvo es permitir que la obra de gracia se realice en el corazón del creyente por medio de la fe. No es porque yo creí ya yo me salvé, sino que yo acepté, pero quien me salve es la gracia de Dios. Pero son elementos que van de la mano. La confianza del alma en Cristo es la esencia de la fe. Establece una unión vital entre Cristo y aquel que acude a Él, de tal forma que todo lo que es Cristo y todo el valor de su obra llega a ser posesión personal, y voy a mencionar una palabra que quiero explicar, e intransferible del creyente. En otras palabras, una vez que tú ejercitas esa fe por ese llamamiento de gracia, es una posesión personal, pero no puede cambiar, no puede derrogarse, porque Él te prometió que si confiabas en Él y querías en Él, Él te iba a tomar, Él te iba a salvar, Él te iba a guardar. Por eso nosotros creemos en la seguridad eterna de la salvación, que no descansa en mi fe, sino que descansa en el poder de Dios, en su gracia, en su misericordia. Entonces eso es lo que es la fe, y es en esa fe los que hemos creído en Jesucristo, esa es la fe que tenemos. Y no es mi fe la que me salva, es Cristo quien me salva, es Cristo quien murió, es la gracia de Dios que Él me la muestra y yo solamente recibí, acepté por fe esa gracia. No se equivoquen, si la salvación es por fe, pero la fe puesta ¿en quién? En Jesucristo, que al final no te salva la fe en un sentido, sino que te salva Jesucristo. ¿Pueden entender eso, hermanos? Es un vehículo, es un complemento. Por eso usé la palabra. No puede, nada, nomás ya soy salvo, nací salvo. No, el complemento es que yo reciba ese amor de Dios. Si usted no ha recibido a Cristo, no ha aceptado a Cristo, aunque Él ya le está ofreciendo la salvación, Él dio su vida para su salvación, no automáticamente salvo hasta que usted ejerce ese complemento y dice, lo acepto. Aunque es un regalo de gracia, no lo tienes hasta que lo tomas. Es como que yo te ofrezca esta pluma, ¿verdad? Y yo le diga a él, tómate, quiero dar esta pluma. Hasta que él no venga y la agarre y se la lleve, no es de él, aunque yo se la esté ofreciendo. Él tiene que creer que se la estoy dando y no se la voy a dar, era un ejemplo nomás. Pero lo bueno es que Dios no hace así, amén. ¿Cuál es el significado de la fe? Fe, primeramente, hermanos, en sus definiciones simples, es una convicción. Estás convencido de algo. Es una plena confianza que tienes. Es una creencia que tienes. Es una dependencia. Es una integridad y persuasión de que tú has puesto esa creencia, crees en eso, vives bajo esa convicción, nada te va a mover. Esto es lo que es la fe. La fe no es duda. Pues yo tengo fe que a lo mejor sí voy a ser salvo. No, esa no es fe.
En la fe real hay una seguridad. Yo sé en quién he creído. Yo sé para dónde voy cuando yo muera. ¿Por qué? Porque pusiste una confianza, una creencia, una convicción de que la invitación que Él te dio, y estás persuadido que cuando mueras vas a ir al cielo con Dios. Esa es la fe. La palabra griega pistis, y tengo que expresar, no es pisto, hermano. Pistis, que se traduce fe, y el verbo correspondiente a la palabra fe, que es pisteu, se emplean, oiga bien, se emplean casi 500 veces en el Nuevo Testamento. Con una vez que existiera, es palabra de Dios, pero 500 veces. Eso solo nos da, hermanos, la medida de la importancia de la fe. En el marco del Nuevo Testamento, pistis es el principio divinamente implantado de confianza interior. Es una fe, hermano, es un principio de convicción, de dependencia divinamente, oiga eso, implantado en el interior del ser humano. Es algo interno. Por eso no es algo que nomás lo decimos de boca. Porque mucha gente de boca dice, yo también creo, yo también tengo fe. No, es algo que está bien impregnado, por decirlo así, en el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia. Con la boca se confiesa para salvación, pero es una creencia interior. Pastor, yo no tengo esa seguridad, yo no tengo esa confianza. Entonces usted no ha recibido a Cristo como su Salvador. No ha puesto su fe, su confianza totalmente en Él. Porque en la fe que desde el Nuevo Testamento hay seguridad, hay dependencia en Dios, en todo lo que Él hace. Por eso aquí el versículo dice que ya tuvimos la fe para ser salvos, para de la condenación eterna. El justo debe de vivir también por esa fe. Por eso dice, el justo vivirá por fe, o por fe vivirá el justo. O sea que ejercito esa fe cuando yo vivo. Y muchos, ¿cuántos se llaman cristianos y no viven en esa fe? No viven como que si la salvación es una realidad en sus vidas. Y han bajado solo a Cristo para que les salve. Yo no creo en la salvación por señorío, pero cuando tú vienes a Cristo, Él se convierte en tu Señor. Digo, pastor, ya mencionó algo que no sé qué es salvación por señorío. Algunos han creído que cuando debes de aceptar a Cristo como tu Señor para ser salvo. No, tú lo aceptas como Salvador, pero cuando entras en la verdadera fe, se convierte en el amo y Señor de tu vida. Y haces obras para agradar al Señor, no para ser salvo, sino porque eres salvo. Y Él es tu Señor, y Él es tu amo, y a Él quieres agradar, a Él quieres servir. ¿Están conmigo, hermanos? En toda la vida, por la fe, el alma confía totalmente en la persona del Salvador. Dice la palabra del Señor en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el Romanos 10:17. Pero la recepción de ese mensaje, ven ahora, se te predica el mensaje, pero tienes que recibirlo. La recepción de ese mensaje pasa, no para, sino que pasa a ser confianza total en una persona. Pablo escribió en 2 Timoteo 1:2, oiga lo que escribió Pablo: yo sé a quién he creído. Pablo quería dejar bien claro, yo sé en quién he creído. A mí no me lo contaron, yo no es porque mi abuelita, no es porque mi mamá, no es porque mi primo, no es porque mi esposa, yo sé en quién yo he creído. ¿Lo sabe usted? Abraham recibió la promesa de Dios, pero la Biblia es clara, su justificación resultó de su fe en Dios. Dice la palabra del Señor, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dios ofrece, usted lo recibe. Y cuando usted lo recibe, creyendo en Él, no en usted, sino creyendo en Él, no creyendo en cuánta fe tengo yo. Usted ha oído gente que dice, es que yo tengo mucha fe. Eso no importa. La pregunta es, ¿en quién tienes la fe? ¿En quién descansa esta fe? Sí tienes que tener el elemento de fe, pero como un complemento a la invitación que Él hace. Y tu fe está en lo que Él hizo.
Él murió en la cruz del Calvario, Él se entregó, Él fue el sacrificio por la salvación del alma. Así que ese es el significado de la fe. No es una duda, es una convicción real. Hermanos, Romanos, no tengo tiempo de ir ahí, pero Romanos 8, 16 dice que el Espíritu Santo, aunque no dice santo, pero está en mayúscula, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, dice en minúscula, de que somos hijos de Dios. Y en Romanos 8:1 dice que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. No hay condenación para los que están. Y esa palabra están, los que están parados, los que están firmes en Cristo Jesús. Le hago una pregunta, ¿está usted firme en Cristo Jesús? ¿Sabe en quién ha creído? ¿Ha puesto su fe, su confianza total en Cristo? Pues estoy tratando, usted no es salvo. Y no ande dudando, póngase bien. Y no es porque ande en pecado. Porque pueden sentirse, es que ando en pecado, por eso ya no soy salvo. Es que, hermano, aunque anda en pecado, si está en Cristo, no va a dudar de la salvación de su alma. Pero a lo mejor anda en pecado porque no es salvo, yo no sé. Yo no andaría jugando con el asunto. Yo me pondría bien con Dios, me arrepentiría, le pidiera perdón y le entregara mi vida a Él. Y le pediría que me dé esa seguridad, pero automáticamente, cuando has creído de la manera que te estoy explicando, automáticamente viene dentro de ti el Espíritu Santo de Dios que te da testimonio de que eres un hijo de Dios. Y aunque yo me pasara una hora tratando de ponerte dudas, jamás dudarías. Entonces, si tiene dudas, es que usted no es salvo. Pastor, usted ya me puso a dudar. No, ¿y cómo que lo va a poner a dudar si entonces no tiene el Espíritu Santo? Porque veo algunas caras de afligidos. Número 2, la fe es el medio de la salvación en todos sus aspectos. ¿Por qué habla de todos sus aspectos? Bueno, porque hablamos de que la fe es para la salvación del alma. Pero también la fe es para vivir la vida cristiana. También la fe es para continuar en la vida cristiana. También la fe es tener victoria sobre el pecado. También la fe sirve para, en medio de las aflicciones, creer y no faltar que Dios me va a ayudar, que Dios me va a consolar, que Dios me va a dar resultados. Por eso la fe es el medio de la salvación en todos sus aspectos de la palabra salvación. Dios, por su gracia, ofrece, agarre esto, salvación al hombre. Ahora, el hombre por la fe, la hace suya. ¿Entendimos eso? Él ofrece a todos por su gracia. Cuando el hombre por la fe recibe, ahora esa gracia ya es mía. Ya me pertenece. Amén. Y pasé de los condenados a los escogidos. El que no era pueblo a ser un pueblo. De no ser hijo de Dios, sino creación de Dios, a ser un hijo de Dios. Amén. Y esa es obra de Dios, hermanos. Dese por dichoso, hermano, de que cuando usted se le predicó el evangelio, usted tuvo la gracia, que la gracia misma lo guió a Cristo. Porque no todos son recibidores de esa gracia. Algunos blasfeman contra el Espíritu Santo de Dios. Algunos no son creyentes en las maravillosas misericordias de Dios. Pero si usted es creyente, dele gracias a Dios. Como hemos visto, hermanos, es la actitud del hombre que corresponde a la gracia que procede de Dios. Y de ahí nace la comprensión de la nulidad de todo esfuerzo humano. Es que no puedo decir, es que yo me salvé porque creí. Usted no se salvó nada. Él puso en su corazón que creyese y usted respondió a ese llamado. Pero aún el creer, agarren esto si no agarran nada más, el creer es un acto de Dios. Algunos creen que nosotros creemos eso, pero que nosotros creemos que nosotros mismos nos salvamos porque yo creí. No, somos salvos por la gracia de Dios. Pero Él puso en mí el creer. Y pastor, ¿y cómo es eso? ¿Qué te importa, hermano? Acéptalo. Yo no me voy a andar racionalizando. A mí me predicaron el evangelio muchas veces y lo rechacé muchas veces. Pero un día me predicaron el evangelio y el Dios, bajo su gracia, por el poder del Espíritu Santo, dijo: ahora es tiempo de ser salvo mismo. Ya no niegues más. Y entonces su gracia se convierte en irresistible, porque cuando Dios está obrando,
no puede resistir ese amor, esa gracia, esa maravilla. Es que el problema de las corrientes doctrinales es por la interpretación que le damos. Cuando Dios empieza a orar en tu corazón, no te escapas, compa. Por eso oramos muchas veces: Señor, vamos a ir a predicar el evangelio, dame a aquella persona que está esperando que alguien le hable. Y en su gracia y su maravilla, aquel que ha estado pidiéndole al Señor nos predicaba eso. Creo que fue el pastor Mark. Carlos fue, ¿verdad? Sí. Que preparó a Ananías y a Pablo y después los unió y tenían que responder a esa soberanía de Dios, de lo que Dios les estaba indicando. A nosotros nos pasó en Perú. En las ilustraciones perdemos tiempo, pero esto vale la pena. Fuimos a Perú hace muchos años, el pastor Hermes Fernández, el pastor Joaquín Hurtado, el pastor John Wilkerson, el pastor Ed Bordel y su servidor. Quizás ande otros, ojalá que no se ofenda. Entonces andábamos en un grupo y habían llegado otros de otros lugares, de otros países allá a Perú, y fuimos al cementerio, hermanos. Y el misionero dijo: vamos a darles todos el tour que le damos a todos los americanos que vienen para que entiendan la cultura. Y entonces dijo: yo sé que algunos de ustedes están relacionados con la cultura, ¿verdad? Y fuimos a los lugares que él nos lleva porque quería que tuviéramos un panorama. Y nos llevaron a un cementerio. Oh, los peruanos son idólatras, igual que el mexicano y salvadoreño. Y mire, ponen estas estatuas, igual que en México y El Salvador. Y esto y lo otro. Y yo decía, oh. Pero él nos había explicado que ya sabía que nosotros sabíamos, pero quería que nosotros tuviéramos un panorama de lo que él hacía con los grupos que iban de americanos, para que entendiesen, porque el americano que fue criado con el cristianismo no entiende estas cosas. Pero fíjense, hermano, que en lo que aquel andaba dando su tour, y habían americanos poniendo atención, ¿verdad? Ed Bordel, misionero a Costa Rica, empezó a hablarle al vigilante de Cristo. Y le empezó a hablar de Cristo. Y yo me quedé con él oyéndolo nomás. Entonces nos dan la orden y dicen: vámonos, vámonos, ya se va el autobús, vámonos. Bueno, lo siento, Señor, pero nos están llamando, tenemos que irnos. Y cuando vamos, el Señor corre detrás de nosotros: Señor, no se vaya, no se vaya. No puede irse. Porque le había preguntado: si usted muriera hoy, ¿estaría 100% seguro del cielo con Dios? Él dijo: no. Si hubiera una manera, le gustaría que le dijéramos sí. Y después le dijimos: lo siento, ya nos vamos. No se vayan, dijo, no se vayan. Dígame cómo puedo ir al cielo. Dígame cómo puedo ser salvo. Y hermano Bordel me mira, yo lo miro y le digo: háblele. Pero nos están llamando, que nos sigan llamando, usted háblele. Y se quedó a hablarle, hermanos. El hombre estaba listo para aceptar a Cristo. Después dijo: muchos han venido y me han dado papeles, pero nadie me ha explicado. ¿Se acuerdan del eunuco que iban? Y fue Felipe, le dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y le explicó, comenzando de esa escritura, lo ganó para Cristo y lo bautizó. De eso me acordé yo. El hombre acepta a Cristo, oramos. Cuando venimos nos pegan una regañada, hermano. ¿Por qué no venían? Atrasaron a todo el grupo. Y entonces hermano Bordel, como es misionero, hablando con otro misionero, le dijo: es que estábamos hablándole de Cristo al vigilante y él vino y recibió a Cristo como su Salvador. Y yo pensé que todos iban a gritar amén, iban a aplaudirnos y a decir gloria a Dios, aleluya. Le digo: nadie puede ser salvo así en 5 minutos. Yo le dije: espérate. Este hombre estaba listo, este hombre estaba preparado, este hombre nos rogó que le habláramos de Cristo. Qué cosa que no nos pasa todo el tiempo. A mí se acuerdan de mi mamá y me tiran la puerta en la cara. Pero este hombre nos rogó: no se vayan, háblenme. Era tierra fértil. Es que la gracia de Dios ya se había manifestado en su vida, y en ese sentido esa gracia es irresistible, hermano. Uno a veces le ruega para que la gente venga a Cristo, y aquí está un pecador rogando que le hablen de Cristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Encontramos en la Escritura. Qué tremendo, hermano. Y entonces le han hablado de Cristo: sé salvo tú y toda tu casa. Y ese mismo carcelero fue salvo, se bautizó
y creyó toda su casa. Porque Dios ya estaba haciendo una obra maravillosa en su vida. Esa es la gracia de Dios, hermano. Una gracia maravillosa. Entonces usted dése por bendecido si tuvo la bendición de la gracia de Dios en su vida para creer en Cristo. Porque eso mismo es la pura misericordia de Dios. Fíjate, Él se da por sacrificio y te da la facultad de que creas. Y no todos creen. Mi amigo, cuando yo vine a Cristo, yo le dije, hermano, le dije, ¿por qué no me habías hablado de Cristo? Estudiamos 6 años juntos. Hacíamos las tareas juntos, jugábamos básquetbol juntos, platicábamos, me daba raite a la casa y nunca me hablaste de Cristo. Y él era cristiano, todos sabíamos que era cristiano. Los demás se burlaban, pero yo no me burlaba, yo lo respetaba. Y buen amigo, él no decía malas palabras, no hacía cosas malas. Y yo me hice amigo de él y yo lo respetaba precisamente por eso. Y le dije, ¿por qué nunca me hablaste? ¿Sabe qué me dijo? Es que yo nunca pensé que tú fueras capaz de creer, me dijo. Como te miraba que bromeabas mucho y decías malas palabras y todo eso, decía, este no va a creer. ¿Y qué si me hubiera muerto? Le dije. Eso no te toca a ti, eso no te tocaba a ti. Querido hermano, yo cuento eso porque usted a veces decide por sus amigos. Usted no decida, hábleles. Porque usted no sabe cómo Dios va a obrar. Por eso dice el versículo 16, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. La palabra evangelio, ahí el poder quiere decir dinamita. Cuando uno predica el evangelio tiene poder. Y causa que las personas vengan a Cristo. No nos predicamos a nosotros, predicamos a Cristo. Amén, pastor. Déjeme ubicarme. No puede haber verdadera fe sin la humildad. Por eso el Señor declara que si no nos volvemos como niños, no podemos entrar en su reino. Me van a dar una serie de versículos, queridos hermanos. Mateo 18:3. Vean su bosquejo ahí, Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dame Hechos 16:30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dame Juan 3:16, famoso Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, todo, cualquiera que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora nos quieren decir que donde dice todo aquel que en él crea, que no es todo. 42 años tengo de predicar y siempre he predicado que todo, adivine qué quiere decir, todo. Y ahora hay teólogos diciendo que todo no es todo, sino que son los escogidos. No, el evangelio, Cristo murió por todos, pero no todos creen. Pero los que reciben por fe, ese perdón, esa gracia, entonces no se pierden, sino que tienen vida eterna. Yo no sé por qué no pueden entender eso, no es tan difícil de entender. Se han vuelto locos de tanto que estudian. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Imagínense qué brutos son. Perdón, se me salió. Es que dicen que Cristo solo murió por los escogidos. Que no murió por todos, sino por los escogidos solamente. Pero aquí dice claramente, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces tienen que definir lo que es mundo, que el mundo no es el mundo. Que el mundo no es todo mundo. Ve cómo redefinen las palabras para ponerlas en su manera tonta doctrinal de creer. Pero cuando uno lee la Biblia por lo que es, Él murió por todos, no todos son salvos, sino los que creen. Porque Él los mandó al mundo, no para condenar al mundo. Él no quiere que nadie perezca, Él no quiere que nadie se vaya al infierno, pero algunos se van a ir al infierno. ¿Por qué? No por falta de perdón, no por falta de gracia de Dios, es porque han rechazado el amor de Dios. Porque nadie va a ir a la fuerza al cielo. Repito, nadie va a ir a la fuerza al cielo. Si Dios me quisiera salvar, me salvaría. Sí, Chuy, tu cepelín.
soy salvo. No quiero, vas a ser salvo y punto, métanlo al cielo. Así nadie va a ir al cielo así. Tiene que ir voluntariamente porque reconoció su pecado, se arrepintió de su pecado y le entregó su vida a Cristo. 18. El que en él cree, anyone, cualquiera, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la fe es el medio de la salvación. Número 3, y termino, alégrense. Sin la fe no puede haber poder ni bendición en la vida del creyente. Véame acá. Porque la gran mayoría aquí ya hemos centrado nuestra vida a Cristo, estamos en Cristo, la gran mayoría, algunos que no, pero la gran mayoría. Pero ahora pasamos al último término. No puede haber poder ni bendición en la vida eterna a menos que sea por la fe. El mismo principio que nos une con Cristo para recibir la salvación, véame acá, no porque dije ya voy a terminar ya. No se anden parando porque todavía no he terminado. Puede ser, es relativo, puede ser 15 minutos, puede ser media hora, pero voy a terminar. Eventualmente voy a terminar. ¿Cuántos saben que eso es así? Bueno, entonces no se levante. Sin fe no puede haber poder ni bendición en la vida del creyente. El mismo principio que nos une a Cristo para recibir salvación nos mantiene el contacto con Dios a los efectos de todos los aspectos de la vida y del servicio cristiano. Hasta el punto que Pablo declara: todo lo que no proviene de fe es pecado. Dame Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace ¿con qué? Con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Entonces toda la vida debe ser por fe, porque si no es por fe es pecado. Dame Hebreos 11:6. Pero sin fe, hermano, véame, no es sin café. Quiero aclarar porque algunos me han acusado de ser un hereje y ser no sé qué más que cambio las escrituras. Es una broma. Sin fe, no sin café. Pero sin fe, léalo, es imposible agradar a Dios. No se puede. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Léalo. Y que es galardonador de los que le buscan. Amén. O sea, cuando yo me acerco a Él, vivo la vida, para ser salvo también vivo la vida cristiana. Y Él me galardona. Yo quiero agradarle a Él, por eso vivo por fe. Tienen que darme el versículo 1, que no lo tengo en mi bosquejo, pero dame el 1 ahí de Hebreos 11:1. Ahí está la definición bíblica de la fe. ¿Sí la pueden ver? Es pues la fe, ¿qué, hermanos? La certeza, ven, la confianza, la seguridad, la certeza de lo que se espera. Y mira, está la palabra convicción. La convicción ¿de qué? De lo que no se ve. Ah, pastor, ustedes hablan de la vida eterna, ¿me lo puede comprobar? No. ¿Me puede comprobar que Dios existe? No. ¿Y entonces cómo creen en un Dios? Es por la fe. No tengo que ver para creer. Aunque hay mucha evidencia en este mundo para saber que hay un Dios, un ser supremo, hermanos, creador de todas las cosas. Dr. Brown, lo conocí cuando yo vine a Long Beach, era miembro de la First Baptist, maestro de escuela dominical, era de origen filipino. Su apellido, creo que su papá era de aquí de Estados Unidos. Dr. Brown, tremendo hombre de Dios. Le dije: Dr. Brown, ¿cómo viniste a conocer a Cristo? ¿Sabe qué me dijo? Vine a conocer a Cristo cuando estaba estudiando medicina. Cuando yo empecé a ver cómo funcionaba el cuerpo humano, dije: esto no puede ser casualidad.
Este no es un accidente. Todo trabaja a una perfección absoluta. Fuimos creados, alguien nos creó. En la teología, en la defensa de la fe, en la apología y la teología enseñamos nosotros sobre el diseño. El diseño es tan perfecto que no sucedió de la noche a la mañana. Creer que el ser humano vino de una explosión, ¡pum!, y todo quedó en su lugar. Esa es la estupidez más grande que alguien puede enseñar. Es como tomar este reloj. Yo tengo un reloj fino aquí. Decir que alguien agarró todas las partes de este reloj y las tiró. Y cuando cayó, cayó armado. ¿Qué diría usted? ¿Se rió, hermano? Todos se rieron. ¿Cuántos dicen que sería una estupidez? Entonces la explosión, ¡pum!, y todo el universo, todas las estrellas, los sol, los planetas, el movimiento que tiene la Tierra de rotación y traslación, y el ser humano, y todo lo que existe fue una explosión. Y le llaman The Big Bang Theory. Cuando yo vi eso, yo pensé que era un paquín, que era un chiste, hermano. I'm serious. ¿Cómo que? The Big Bang Theory. Y ellos están estudiando en la universidad. Con razón están brutos estos gringos. Bueno, yo pensé así cuando yo vine a Estados Unidos hace 45 años. A mí me habían enseñado la teoría de la evolución y me habían enseñado un montón de tonteras, pero nunca las creímos. Siempre los maestros eran específicos a decir, esa es una teoría, no es ciencia cierta. Y también me enseñaron la teoría de la evolución y de sus diferentes ramas y la teoría de la creación. Está bien. Cuando vengo acá lo enseñan como una ciencia, hermano. Entonces cuando yo vi Big Bang dije, están jugando, tiene que ser. Porque yo venía acostumbrado. ¿Cuántos crecieron con los paquines de Batman, Robin? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Todavía existen, todavía hay, hasta clubes hay aquí, es un gran negocio. Solo pasmados van a leer eso. Pero. Hombres ya viejos andan así a leer paquines, hermano. ¿Cómo se llamaban en México esos libros? ¿Cómo? Historietas. Paquines le decíamos en El Salvador. Yo pensé que era un juego, sinceramente pensé que era un juego, porque cuando Batman se peleaba con cuáles, ya ni me acuerdo los personajes. Cuando pegaba, ¡pum! Y cuando el otro le daba, ¡bam! ¡Bum! Y yo pensé que era un juego, Big Bang. Es una teoría que lo toman como ciencia cierta. Y dije, no están jugando estos vatos. Están hablando en serio. Y pastor, ¿y por qué está diciendo todo eso? No sé. Porque nosotros, esos son los que nos piden pruebas. No, sí sé, hermano. Qué bueno que dejaron el versículo. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así como tú tienes una fe en una estupidez, yo tengo fe de que hubo un ser supremo con una mente infinita que nos creó, que nos formó. Y dirán, ¿ustedes son de esos tontos que creen todavía en Dios? Sí. ¿Y tú crees que tu abuelita fue un mono? Y que tu tatarabuelo. Y les cuento, piensen que es broma, pero allá en Nuevo México me fui a encontrar un museo de la no sé qué, que la creación. Y ahí están más locos. Creen que venimos de los lobos. Entonces su tatarabuelo le hacía. Por eso sacan la película del hombre lobo. Qué tontera. La otra más grande, que esa la vine a descubrir después. Qué bueno que allá no nos metieron esas tonteras. Que en el mar se juntaron dos seres vivientes, células,
Se juntaron, pasaron 1 millón de años, 2 millones, póngale 300 millones. Creció el animalito, porque como la ballena es mamífera, sí sabían eso, ¿verdad? Y entonces la ballena o el pez, cualquier pez que sea, salía y agarraba aire, y agarraba aire, y agarraba aire, y se fue saliendo y agarraba más aire, y agarraba más aire, al rato empezó a caminar. Yo siempre le digo, mira, yo no voy a discutir, a lo mejor usted sabe más que yo y usted es un científico, pero para mí, si cualquier animal que evoluciona, por lógica, deja de existir. Entonces yo les pregunto, ¿por qué hay monos todavía? ¿Por qué hay chimpancés todavía? Bueno, es una pregunta de un ignorante. Si evolucionó, hello, buenas, debió de haber dejado de existir. Digo, una pregunta que hace un ignorante. ¿Y usted cree en Dios? ¿Todavía cree en Dios? ¿Y usted cree que su abuelita era un mono? ¿Y usted cree que de un lobo salió usted? ¿Y por qué la humanidad se está comportando como animal? Porque les han dicho que son animales. Y entonces usted le enseña a un montón de niños que son animales, ¿cómo se van a comportar? Como animales. Disculpe el insulto a los animales. Pero la humanidad se comporta así porque le están metiendo que no hay Dios. Y dice la Biblia que el necio dijo en su corazón, no hay Dios. Esa palabra es bien clara. El necio dijo que no hay Dios, porque no es que no hay Dios, está negando la existencia de Dios. Pero nosotros estamos en la fe. Se toma más fe creer en la gran explosión, en que venimos de un ser marítimo, en que evolucionamos del mono, o que venimos de un lobo, y no sé cuántas más sabrán. Ustedes jóvenes las sabrán mejor que yo, porque de seguro me sobrepasan en tonteras que yo, y me podrían dar clases de todas las tonteras que hay hoy en día. Y a propósito, si crees en la evolución, tengo un terreno en la luna y te lo voy a dar barato, porque de seguro crees que fuimos a la luna también. Amén, te lo doy a especial. Hermano, hay cosas que no se pueden probar, pero por eso la fe las cree, las acepta y se vive por ellas. Y no dejes que te digan que eres tonto, porque es un terreno que tampoco ellos están adivinando. Y entre los evolucionistas mismos no se ponen de acuerdo. Y hablan de millones, billones de años. ¿Y quién comprueba eso? ¿Quién ha vivido todos esos años? Nadie. Es una teoría, es una fe. ¿Y nuestra fe cuál es? Que un ser superior que nos creó, una mente infinita, perfectamente diseñados. Tengo que terminar, yo me la pasé bien, gracias por permitirme predicar. Conclusión. Ahora sí se pueden ir alegrando, pero no se salga todavía, que todo es relativo. La fe que salva, agarren esto de veras, esto es lo más importante. La fe que salva nos relaciona con Dios. Él es mi Padre por la fe. Yo soy su hijo por la fe. Pero también me sostiene en comunión con Dios. Y muchos cristianos se han conformado a ser salvos. Ya soy salvo, hermano, pero Dios quiere que tengas comunión con Él. Por eso el justo por la fe vivirá. No hay otra manera de vivir más que sea por fe, lo que está diciendo, hermano. No intentes vivir la vida sin fe. Si le creíste para salvación, créele que Él quiere comunicarte contigo. Él quiere caminar contigo. La salvación es lo más importante que tenemos, y después de la salvación es la comunión con Dios. Agarre esto, por favor. Si la fe se debilita, el contacto con Dios se dificulta. Si por algo quiero predicar este mensaje, porque quiero que su fe sea fortalecida, para que pueda mantener ese contacto con Dios. El poder divino no fluye sin la fe.
ni se manifiesta en la vida del creyente a menos que sea por la fe. Por eso más el justo por la fe vivirá. Los que hemos vivido en la fe, hermano, y estamos en la fe y creemos en la fe y vivimos por fe, morimos por lo que creemos. Porque yo a este punto estoy más que convencido. Yo estoy persuadido. ¿Me entiende? Pero algunos todavía están, ¿será verdad? No, papá. Nosotros estamos ya convencidos porque hemos visto el poder de Dios, hemos visto a Dios. Al hombre de fe o el hombre de fe que se halla en los caminos de la voluntad de Dios, todo le es posible. Marcos 9:23, ¿me lo das por favor? Jesús le dijo, si puedes, ¿qué? Creer. Léalo, al que cree, todo le es posible. Así de sencillo. También dice, dame el otro versículo, Lucas 17. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué dijo el Señor? Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este monte o a la fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicomoro, un árbol sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. ¿Y os qué? Obedecería, pero tienes que creer. Lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios dentro de la fe. Véame acá, hermano. Cuando llegas a la imposibilidad del hombre, has llegado al terreno de las posibilidades de Dios. Y es bonito vivir en ese mundo. Por eso no te mueve nada. Y en ese contexto sí pudieras decir, es que tengo mucha fe, pero nomás entiende, no es que tengas mucha fe, es que Él tiene mucho poder. Y aunque yo entiendo lo que estás diciendo, ellos pidieron también que tener mucha fe. Y Cristo dijo, no necesitas mucha fe. Porque no se trata de ti. Cristo está diciendo, se trata de mí. Y aunque tengas un poquito, yo soy el que lo hace. ¿Cómo es en la salvación? No soy salvo porque yo creí. Soy salvo porque Él me mostró su gracia muriendo por mí. Soy salvo porque en su soberanía Él me quiere salvar. Pero yo complemento esa gracia con recibir ese perdón. Y se unen para la salvación del alma. De la misma manera la victoria en la vida cristiana, Él es el que la da. Pero yo tengo que creerle que sí puede. Amén. Por eso hay un canto, un corito que se canta, Él puede, yo sé que Él puede. Y algunos cantan, yo puedo, yo sé que puedo. ¡Qué gran diferencia! Amén. Por eso todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. En el nombre de Él, para gloria de Él. ¿Y quién lo hace? Él. Le voy a dar el último versículo, Romanos 11:36. Es que están viniendo a la mente un montón de versículos que son de bendición a mi propia vida. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. El pueblo de Dios lee conmigo. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Véanme acá, de Él viene todo. Por Él hacemos todo por medio de Él. ¿Para quién? Para Él. ¿Dónde deja eso a usted y a mí? Usted y yo somos un cero a la izquierda. Por eso es que la gloria le pertenece a Él. ¿No le da gracias a Dios que esté en la fe, hermano? Es lindo vivir en fe, vivir para Cristo, vivir en Cristo, triunfar en Cristo, tener victoria en Cristo. Por eso Pablo decía, mas Él es el que nos da la victoria. Con Cristo somos más que vencedores. Porque sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien para cumplir con los propósitos de Dios y la misericordia que Él tuvo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ese capítulo 8, hermanos, todavía dice, cuando oras, no te preocupes, hay alguien que intercede por ti, el Espíritu Santo. Hermano, véame acá, nosotros los cristianos la tenemos hecha. Pero a veces vivimos como que no. Porque
creíste en Dios que te puede salvar y mandarte al cielo y no crees que Él te pueda dar la victoria en la vida cristiana. Pablo dijo eso de los Gálatas. ¿Cómo es posible que comenzaron bien? ¿Quién les estorbó? ¿Cuándo se desviaron? Y yo pregunto igual que Pablo, ¿quién te desvió? ¿Quién te desanimó? ¿Qué te desanimó? ¿Por qué dejaste de vivir por fe? Es tiempo de un avivamiento, no para ser salvo otra vez, pero para decirle, Señor, quiero empezar a vivir por fe. Si la fe me va a llevar al cielo, la fe me va a dar la victoria en esta vida. Amén. Y si usted no conoce a Cristo, yo le invito que le entregue su vida a Cristo y que en humildad reciba ese amor. La iglesia no salva, la religión no salva, Cristo salva. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces yo lo invito a que le entregue su vida a Cristo, que cree en Cristo. Él le hace la invitación en su palabra, usted tiene que aceptarla y se complementan. Vamos a orar.